Paro nacional. Eso es lo que estamos viendo que se ha anunciado por numerosos funcionarios y grupos sindicales asociados al Poder Judicial, donde numerosas organizaciones vinculadas tanto a jueces, fiscales y otras organizaciones judiciales han decidido anunciar movilizaciones porque el gobierno no los incluyó en la masiva alza de subsidios y sueldo para numerosos funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque recordemos que esa alza era solo para funcionarios públicos que ganaban menos de 2,2 millones de pesos. Como en el poder estatal de los jueces, el poder judicial, ganan mucho más que eso, no los incluyeron. Y se molestaron, dijeron que esto era un ataque contra la independencia del poder judicial, la separación de poder, y por lo tanto ahora se van a movilizaciones exigiendo más subsidios. Y todo eso en un contexto además en que ha comenzado nuevamente a respetarse la propiedad privada y se están desalojando tomas, lo que ha molestado a numerosos políticos del Frente Amplio, lo que fue duramente criticado por el periodista José Antonio Neme. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Kadesh y Mauricio Schweiger, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Advertimos en un programa anterior que había una posibilidad muy real de que esto ocurriera y finalmente se dio. Numerosos gremios, que son prácticamente los sindicatos, del sector de la justicia, o sea, el Poder Judicial, anunciaron movilizaciones porque no les están dando más bonos y subsidios con los impuestos de todos los trabajadores de este país. Ahora, ¿quiénes son parte de esto y por qué lo hacen? Son parte la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, la Asociación Nacional de Fiscales, Asociación de Defensores Penales Públicos, Asociación Nacional de Magistrados de Tribunales Tributarios y Aduaneros, Asociación de Funcionarios del Poder Judicial, Asociación de Funcionarios de Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Asociación de Profesionales de Fiscalía Metropolitana Sur, Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública y la Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial. ¿Por qué se van a paro? Todos estos, tanto jueces como fiscales, defensores públicos, una serie de figuras y funcionarios que están ahí. ¿Por qué no les están dando un bono? No les están dando un subsidio. ¿Y eso por qué ocurre? Porque Boric anunció, y eso significó una leve alza en la popularidad, una masiva alza de sueldo con el dinero de todos los trabajadores de este país, porque eso se paga con los impuestos de los habitantes que están en esta tierra. Bueno, anunció una masiva alza de sueldo en un 12% y además bonos. Masivos gastos que van a generar inflación, que van a generar más deuda y se va a sacar por completo del bolsillo de los trabajadores. Además, se da en ese contexto. Pero no se los subió a todos. Aquellos que ganaban en el Estado, que son muchos, más de 2,2 millones de pesos, no les van a hacer esa alza de sueldo y bono. Entonces, ¿qué pasó? Que aquellos que ganan más de eso no están felices que no les dieron su bono y subsidio. Por supuesto, ¿cómo no les van a dar el bono y subsidio pagado con el dinero de todos los trabajadores de este país? Entonces, los médicos estaban molestos, estatales, y por otro lado, los funcionarios del Poder Judicial. Y ahora vemos cómo todas esas agrupaciones de jueces, fiscales, defensores públicos, etcétera, se van a anunciar en movilizaciones, o sea, paro, que se da para exigir que les suban el sueldo y les den subsidio. Más bono. Vergonzoso, ¿no? Y uno diría, bueno, al menos los jueces, los fiscales, todos esos funcionarios están haciendo tan bien el trabajo, la justicia funciona tan bien en Chile, un ejemplo mundial, ¿no? Para que le estemos pagando sueldos tan millonarios, incluso a nivel de estándares internacionales, y que además pidan más plata. No, pero nada. Porque al igual que como todo en este país que es del Estado, funciona pésimo. Y ha habido numerosos casos de irregularidades de funcionarios del Poder Judicial. Pero claro, ahí están pidiendo más dinero. Porque es fácil exigirlo. Total, no lo van a pagar los políticos. No lo van a pagar ni siquiera personas cercanas a ellos. Lo paga el resto de la población. Todos nosotros pagamos impuestos. Una persona que gana sueldo mínimo en este país paga al menos 1/3 de su sueldo en impuestos. Y ahí está. Bono, subsidio y más sueldo para funcionarios estatales. Fácil vivir a costa del Estado, ¿no? Por eso se están yendo a paro. Pero dentro de las noticias de la justicia, al menos hay algunas noticias positivas más allá de esta exigencia sumamente inmoral que están haciendo funcionarios del Poder Judicial. Y es que la Corte Suprema, luego de por años ser en gran medida cómplice de las tomas de terrenos y decidir no perseguirla en muchos casos, diciendo que había que llegar entre acuerdos entre los propietarios que les quitaron sus propiedades y los que tomaban las propiedades para ver si se ve una solución, pasándose por encima del derecho de propiedad, bueno, finalmente cambió el criterio
juicio y ahora están dando luz verde, están apoyando que se den desalojos de toma. O sea, se está respetando finalmente el derecho de propiedad de aquellos que tienen terreno, tienen arriendos que se los tomaron, etc. Es una muy buena noticia. Y la única razón por la cual esto se ha dado es por el triunfo del rechazo, porque después de eso se cambió eso. Y eso muestra que en realidad el Poder Judicial tan independiente no es, sino que sigue muchas veces parámetros políticos. Solo después de eso se dio ese cambio y ahora se está materializando. E incluso en la práctica se han empezado a desalojar lugares que se habían tomado de manera sistemática por numerosas personas. Personas que no pagaban más el arriendo y se querían tomar la propiedad. Otros es las tomas ilegales que se han dado por grupos de inmigrantes. En otros casos también son personas, por ejemplo, en el sur, que socialmente asociados a grupos mapuches, se toman terrenos y los desalojan a los habitantes locales, ya sea con movilizaciones, ya sea con golpe o a veces incluso a disparos y con balas. Pero más allá de eso, esto ha generado mucha molestia en figuras del gobierno, particularmente en cargos electos de zonas donde se dan desalojos. Y esto llevó a un enfrentamiento en la prensa entre el concejal Alejandro Aguilera, que es concejal por Viña del Mar, por el Frente Amplio, y además fue profesor universitario. Creo que lo tomen en cuenta para que se den cuenta el nivel de los profesores universitarios y que además qué ideas le meten a los universitarios en la cabeza. Ahí se dan cuenta por qué salen tan radicalizados hacia el colectivismo numerosas personas universitarias. Pero más allá de eso, tuvo esto un escándalo, porque ante estas gestiones del Poder Judicial respetando el derecho de propiedad de las personas, bueno, este concejal no estaba de acuerdo, igual que numerosas figuras frente amplistas, porque dijo, creo que el bien común no puede quedar supeditado al bien particular. Traducción, no estoy de acuerdo que a personas que hicieron algo ilegal, cometieron un crimen y tomen propiedades de otras personas, las saquen de ahí porque está bien que se tomen esas propiedades porque, bueno, derecho a la vivienda, ¿no? Una inmoralidad total. Y eso generó una respuesta bastante dura y justa por parte del periodista José Antonio Neme, que se molestó por esto, diciendo que era un absurdo lo que estaba haciendo este otro figura política al defender básicamente las tomas. Le respondió, bueno concejal, le voy a decir algo que a lo mejor le va a molestar para usted, como por el bien común está por sobre todo, ponga el patio de su casa. Y en gran medida se molestó Neme porque da el argumento efectivamente de que cómo no vas a respetar la propiedad privada y es súper fácil decir no, el bien común, hay que compartir los terrenos, etcétera, cuando es a otro el que le están quitando las tierras, porque a este concejal y otras figuras a ellos no le están quitando sus casas, no le están quitando sus arriendos, o no le están quitando todo el esfuerzo que han por años tenido que hacer para comprar una vivienda, un departamento, etcétera, y ponerlo en arriendo y así ganar una pensión, y se lo quitan. No, claro, fácil decirlo cuando es otro el que sufre. Entonces ahí se da justamente el ejemplo, y el otro se defiende diciendo, oye, pero es que eso no corresponde. Vergonzoso, ¿no? Igual hemos visto en el último tiempo cómo la prensa nuevamente se ha acercado en muchos casos a los discursos del gobierno, pero de todas maneras es positivo ver cambios en el Poder Judicial a favor de derechos de la propiedad privada y a su defensa, y también que hay todavía sectores en la prensa que se han mantenido en defender posiciones correctas, especialmente con respecto a la propiedad de los trabajadores. Sumamente positivo. Más allá de estos millonarios subsidios y alza de sueldo que están pidiendo funcionarios en el Estado, en el Poder Judicial, que son una injusticia total y que probablemente se los terminen dando, y que quienes van a terminar pagando eso, todos nosotros. ¿Es justo que todos los habitantes de este país le tengan que sacar más dinero de su bolsillo para subsidiar aún más a los funcionarios del Poder Judicial? ¿Ustedes creen que el Poder Judicial está haciendo bien su trabajo o requiere una reforma total sacando a los cargos que están presentes ahí? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.